Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaremos de temas de índole jurídico y fiscal. El día de hoy grabamos nuestro capítulo número 34, donde platicaremos sobre la nueva materialidad fiscal en México, cómo demostrar operaciones reales en México para este año 2025. Este es un tema que tiene mucho que ver con temas anteriores que ya hemos visto, con temas de operaciones simuladas, con temas de jurisprudencias que también hemos encontrado que son de mucha relevancia para este nuevo año y que, bueno, desde 2020 se ha venido incrementando, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno y a definir, para que sepamos de qué estamos hablando, vamos a hablar de qué es la materialidad fiscal. Recordemos que el SAT o la autoridad en general, la autoridad fiscal, siempre está detrás de varias cosas, pero en este punto en específico nos va a hablar de decir, oye, para que yo pueda hacer válida una operación, tiene que ser una operación legítima. Y la legitimidad, parte de ello es que sea demostrable, es decir, que sea material. Entonces, la materialidad fiscal la podemos definir como la capacidad de un contribuyente o de una persona para demostrar que una operación realmente ocurrió. No solo se trata de contar con la factura y el pago y listo, ¿no? Es decir, tiene que existir toda la evidencia documentada de que hubo la entrega de un bien o la prestación de un servicio, fotografías, evidencias, rastros, huellas que le lleven a la autoridad a concluir de que efectivamente, si es que lo necesita saber, la prestación del servicio o la compra de dicho bien existió. Ese, digamos, que es lo fundamental de lo que es la materialidad de las operaciones. Lógico es que hay más, eh, por así decirlo, más carnita dentro de este capítulo, porque también hablaremos de la razón de negocios, también hablaremos de la fecha cierta de los contratos, por ejemplo. Y pues bueno, ¿por qué el SAT le está dando tanta importancia a este punto para este año 2025 y que se ha venido intensificando, como ya lo comenté y lo vamos a ver un poquito más adelante, a partir de 2020? Bueno, porque el día de hoy la autoridad tiene nuevas herramientas con las que no contaba antes, como el uso del Big Data, cruce masivo de información, que es algo que ya hemos hablado acá, que cruza la información con CFDIs, es decir, facturas electrónicas, con REPSE, con IMSS, con bancos, es decir, todas las autoridades que puedan subir su información a una base de datos, las puede de alguna manera la autoridad resumir y posteriormente verificar con algoritmos de inteligencia artificial si existen operaciones simuladas, atípicas, o que necesite revisar si existe la materialidad o no de la operación, porque puede ser un indicio de que sean operaciones simuladas. Evidentemente la autoridad no lo haría si no tiene un beneficio. El beneficio que obtiene el contribuyente con operaciones simuladas, pues es lógico, es reducir su base gravable para efectos de impuesto sobre la renta y acreditarse IVA. Si la operación realmente existió, si la operación es legítima, si se realizó con una empresa que se dedica a lo que dice que es, a lo que está facturando, pues no debería haber ningún problema. Los problemas vienen cuando existen suspicacias por el tipo de empresa que está facturando un bien o un servicio, o por el tipo de concepto que se le está poniendo a la factura y demás. Entonces existe una relación directa entre la deducción fiscal de una factura o de un gasto con el acreditamiento y la simulación de operaciones. Por lo tanto, en este contexto, el SAT no solo busca verificar si existió o no la factura y si pagaste o no los impuestos. En este caso, la autoridad lo que busca es saber
si realmente ocurrió o no la operación desde el punto de vista económico y legal además. Entonces de eso va este capítulo, espero les guste toda esta información que preparamos para ustedes, que está basado en los mismos comentarios que ustedes nos han dejado y sugerencias que nos han hecho. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Esta parte del podcast va a hablar un poco de historia y vamos a hablar de cómo evolucionó la materialidad de las operaciones fiscales en México. Esto básicamente lo vamos a hablar de 2020 para acá. ¿Por qué? Porque anteriormente no era un concepto que estuviera en la ley. Si bien dentro de algunas auditorías la autoridad te lo podía solicitar, no había una herramienta jurídica que pudiera obligar al contribuyente dentro de una auditoría a demostrar la materialidad de las operaciones. Por lo tanto, antes del 2020, pues se exigían pruebas mínimas como pues, la factura, un contratito y un pago y listo, eso era suficiente. Sin embargo, los contribuyentes empezaron a usar y abusar de operaciones simuladas, como EFOS y EDOS, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas, ¿no? Que esos son como los acrónimos de las EDO y EFO. EFO es empresas que facturan operaciones simuladas y EDO, o es decir, factureras, y EDOS son las que las compran, es decir, los clientes de las factureras, ¿no? Muchos años la autoridad se fue detrás de los factureros, pero la realidad es que, pues, al día de hoy, como está la legislación, pues se dieron cuenta que, pues, no era por ahí, que la fiscalización tendría que venir sobre las empresas que eran las que compraban estos documentos, ¿no? Por lo tanto, se hacen ciertas reformas y en 2020 ya se empiezan a exigir ciertas pruebas adicionales, ciertos temas, y se incluye el artículo 5A en el Código Fiscal de la Federación, que este es el corazón de la materialidad de las operaciones, y donde nos dice que debe existir una razón de negocios, es decir, un propósito más allá de obtener el beneficio fiscal. A mí me gusta, ustedes lo saben, poner siempre ejemplos. En este caso voy a poner ejemplo, por ejemplo, de una gasolinera. Una gasolinera, ¿qué gastos puede tener? Combustible, es personal, mantenimiento del edificio, de las instalaciones, permisos, derechos, pago de derechos, abogados, tal vez, ¿no? Su contador, sus servicios contables. Y pues creo que no es muy complicado saber que si la gasolinera, bueno, puede tener a lo mejor como parte de su activo una pipa y gastos que correspondan a la utilización de la pipa para transportar el combustible, ¿no? Que al final es a ellos, a eso se dedican, ¿no? Pero ¿qué tendría que hacer una factura, por ejemplo, de medicamentos dentro de las deducciones autorizadas o del gasto general de una gasolinera? Pues a menos que haya sido un tema muy específico para un empleado, que puede ser que incluso existiera un mandato judicial, podría ser una deducción autorizada, ¿no? De lo contrario, no tendría ninguna razón por la cual existir un gasto de medicamento dentro de una estación de servicio. Es un ejemplo probablemente burdo, pero es para contrastar, de decir, oye, a lo que me dedico tiene que tener gastos que correspondan a. Y bueno, puede ser que digas, bueno, pues yo no compré la pipa porque en el caso de la estación de servicio, puede ser que no compré la pipa porque no tenía el recurso económico, pero le estoy rentando. Pues claro que es un gasto, la renta de la pipa, claro que es un gasto que es deducible y el IVA que conlleva es acreditable, ¿no? Si hay retenciones y eso es punto de aparte, pero bueno, el punto es que el gasto sería válido. Sin embargo, aquí viene la siguiente parte. ¿Con quién estoy haciendo ese gasto, no? Tiene que ser una empresa que se dedique a la renta de maquinaria o en este caso de pipas para el acarreo de combustible. Bien. Entonces, a partir del 2020,
las autoridades comienzan a cuestionar las transacciones complejas, además de la inclusión de la razón de negocio en el 5A del Código Fiscal, y empiezan a cuestionar transacciones como fusiones, reestructuras, el outsourcing, y empezamos aquí con una fiscalización mayor de las partes relacionadas, que es un tema que ya vimos hace algunos capítulos, cuando vino nuestro amigo Eduardo Escobar a platicar sobre temas de precios de transferencia. Platicamos sobre todo lo que es operaciones con partes relacionadas, que si bien son válidas, la autoridad en estos últimos 5 años se ha esmerado por fiscalizar puntualmente estos puntos, estas operaciones. Por lo tanto, si alguien tiene dudas sobre estos temas, les invito a que visiten nuestro podcast y busquen el capítulo que se llama Estudios de Precios de Transferencia, donde habla todo sobre partes relacionadas. Avanzamos en el tiempo y de 2022 a 2024 nos vamos dando cuenta dentro de la práctica fiscal, es decir, dentro de la defensa fiscal de nuestros clientes, que el SAT empieza a ganar juicios por varias razones, pero nos vamos a centrar únicamente en el tema fiscal, en el tema que hay evidencia documentada. Se empiezan a emitir jurisprudencias por parte de la Suprema Corte, donde empiezan a definir que la carga de la prueba para demostrar que existió una operación es a cargo de la persona que está queriendo hacer deducible el gasto y no la autoridad, como muchos abogados lo intentamos. Y pues bueno, la conclusión de todos estos pleitos legales que se dieron desde 2020 a 2022, 23 y aún 24, es que no basta con facturar, debe acreditarse la realidad económica, es decir, de la persona que hace el gasto y de la empresa o la persona que recibe el ingreso, es decir, del proveedor, ¿no? Y para 2025, el SAT empieza a automatizar ciertos procesos que antes no tenían, porque como comentamos al inicio, ya para 2025 se empiezan a tener herramientas por parte de la autoridad de inteligencia artificial, empiezan a utilizar el cruce de bases de datos. Y pues bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo detectan sus algoritmos? Básicamente 3 partes. Cuando existen prestadores de servicios sin activos o sin personal. 2, cuando los comprobantes fiscales digitales tienen conceptos muy genéricos o muy repetitivos, es decir, que facturan lo mismo cada semana o cada quincena o cada mes. Esos pueden ser focos rojos, pero pues bueno, más importante es que la empresa proveedora pues cuente con un registro ante el IMSS y que esté activo, ¿no? Y como tercer punto fundamental es que las facturas que no tengan contratos o que no estén pagados, es decir, que bancariamente no tenga un pago asociado, pues evidentemente la autoridad lo va a observar. Y bueno, las revisiones electrónicas ya no solo buscan omisiones, sino ya empiezan a revisar y a cuestionar ya más allá de la simple factura, es decir, del simple CFDI, si está o no en tu receptáculo del SAT, ya empiezan a revisar que exista la materialidad de las operaciones. Y te lo pueden solicitar incluso vía una revisión electrónica, una auditoría electrónica, ¿no? Bueno, ahora pasemos a este punto. ¿Qué elementos hoy exige la autoridad para acreditar la materialidad que anteriormente pues no estaban, ¿no? Esta es la parte, digamos, este es el corazón del episodio. Y pues bueno, ya no basta tener el CFDI, como ya lo comentamos, ni tener el contrato firmado, ni haber hecho un pago vía transferencia. Digamos que eso es el mínimo que se necesita para demostrar que existió la operación. Estos elementos, si bien son necesarios, no son suficientes porque tienen que ir acompañados de cierta evidencia del bien entregado, del servicio prestado y demás, ¿no? ¿Cuáles son los documentos básicos que sí está pidiendo la autoridad y que, pues bueno, por varios años, como lo comenté anteriormente, ya lo estuvimos litigando
y estamos viendo que el criterio general de todos los tribunales en el país es que, pues bueno, sí estamos obligados como contribuyentes a proporcionar esta información. Documentos básicos como el contrato firmado por ambas partes con cláusulas específicas y fechas. Voy a hacer una pausa aquí cuando hablamos de fechas. ¿Por qué? Porque la autoridad busca siempre, antes de pasar a los demás puntos de materialidad, siempre te va a cuestionar la fecha en la que firmaste tu contrato de prestación de servicios o de proveeduría de algún bien. Y nosotros nos ha pasado mucho en la práctica que sí se tiene el contrato y firmado en la fecha que es, ¿no? Pero la autoridad siempre lo va a cuestionar porque es parte de su quehacer, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros tenemos que tener la certeza de que el contrato se firmó en la fecha en la que se realizaron las operaciones o un poco antes o por las mismas fechas. A la autoridad si algo le puede molestar es que le elabores el contrato nada más para presentarlo en la auditoría, ¿no? Porque se dan cuenta, obvio que se dan cuenta. Entonces, ellos buscan que tu contrato o que tu operación se pueda demostrar con fecha cierta. Y entonces aquí entramos en un mundo nuevo donde decimos, bueno, ¿qué es la fecha cierta? Bueno, es de poder demostrar de una manera inequívoca, jurídicamente hablando, de que ese acto jurídico se llevó a cabo en esa fecha. Entonces tenemos pocas opciones. Una de ellas es firmar el contrato ante notario público, pero ahí veo a todos nuestros clientes que son pymes firmando hasta con el más mínimo proveedor un contrato de prestación de servicios, pues para que les haga una mudanza de un gasto de, no sé, 4 o 7 mil pesos, ¿no? Es algo muy complejo. Entonces, hoy en día, como consejo, les podemos dar que sí guarden sus contratos, primero que los tengan, que los elaboren, que tengan un despacho o su propia área legal que elabore los contratos. Y segundo, que busquen una manera económica y fácil de demostrar que tienen fecha cierta. Una es ante notario público, sí, pero es caro. Yo sugiero que eso solamente lo hagan con contratos que sean importantes, es decir, que las deducciones que correspondan a ese gasto sean importantes o muy importantes para el gasto de la empresa, ¿no? Los gastos más pequeños los podemos manejar incluso con firmas electrónicas, por ejemplo, ¿no? Existen muchísimos softwares dentro de inteligencia artificial, como DocuSign, por ejemplo, que ya nos pueden dar herramientas de firma de contratos incluso a distancia y los guarda un tercero. Ese documento es válido, la autoridad sí te lo valida porque está firmado con la firma electrónica del SAT. Entonces, en el momento que se timbra, digamos, ese contrato, pues hay una huella digital que se queda y esa huella digital hace las veces de fecha cierta. Entonces, yo sugiero que en ciertos gastos que se vayan a realizar, pues lo puedan hacer con un contrato firmado digitalmente, donde lo único que realmente nos importa, pues sí, es primero tener el contrato con el proveedor o con el cliente, pero lo más importante es poder demostrar la fecha cierta de ese acto jurídico. Bueno, continuamos. Este, evidentemente hay que contar con la factura, el comprobante de pago y la evidencia del bien o servicio entregado o prestado. Fotografías del bien, correo de entrega, acuse de recibo, quién recibió, quién entregó. Si yo estoy comprando, digamos, en línea un producto, pues tiene que existir la compra del bien a través de la plataforma. Debo tener un usuario, una contraseña y posteriormente debe existir un ticket, por ejemplo, interno de la empresa a la que le compré y que diga a qué domicilio se fue. Ah, bueno, pues si fue en línea, pues debe existir también el ticket de la empresa de logística, la que sea, no sé, DHL, FedEx, la que sea, debe existir y eso nos lleva a la conclusión de poder demostrar que efectivamente se entregó el bien. Si bien nos acerca mucho, no demuestra al 100%, ¿no? Pero da los indicios a la autoridad de que la operación se llevó a cabo, ¿no? Incluso capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp, tickets de soporte, acceso a sistemas. Esto lo hacemos mucho con el tema de mesas de ayuda, ¿no?
Tenemos algunos clientes que se dedican a tener mesas de ayuda que dan servicios especializados de consultoría informática y ellos llevan, digamos, toda la consultoría del software de algunos de sus clientes, ¿no? Entonces, cuando tiene un problema algún usuario, pues los comunican con ellos. Bueno, tiene que existir toda la trayectoria digital de que efectivamente se llevó a cabo esa prestación de ese servicio, ¿no? Em, También debe existir algo que se llama evidencia de capacidad operativa del proveedor. Esto suena un poquito enredado, pero no es más que eh, recuerdan que hace algunos capítulos también hablamos sobre el compliance. El año pasado platicábamos sobre compliance y nos decía, oye, necesitas conocer quién es tu proveedor. Si tú vas a comprar, no sé, a contratar un servicio de mudanzas, pues tienes varias opciones. Contratar a la de la mudanza de la esquina que dice fletes baratos, o puedes contratar a la empresa de mudanzas especializada que te va a dar una factura que te va a cobrar obviamente más caro, pero son profesionales. Tú puedes contratar a cualquiera de los dos. Pero si tú quieres hacer deducible tu gasto, pues yo te recomendaría que pagaras o que fueras a buscar una empresa que sea especializada y que sea específica en ese servicio porque te va a dar todo el soporte. Que tiene que tener un domicilio localizable y que tiene que estar ad hoc, ¿no? Su domicilio que tendría que tener de una empresa de mudanzas, pues un patio para tener ahí a las mudanzas cuando no se usan, personales dados de alta en el IMSS, tener una nómina timbrada, tener activos en su capital contable y su opinión positiva de cumplimiento. Es decir, si yo voy a contratar un proveedor, estos son los requisitos básicos que yo le debo solicitar y los voy a repetir. Constancia de situación fiscal actualizada, domicilio localizable y activo, personal y empleados dados de alta en el IMSS y con una nómina timbrada, tener activos en su capital contable y una opinión de cumplimiento positiva. Esto es el requisito mínimo para tener en el expediente de tu proveedor. ¿Ok? Bueno, y pasamos al último punto y creo yo que es el más importante del tema de la materialidad de las operaciones, que es la relación que existe entre el objeto social del negocio y el gasto que se está haciendo, que es un poco lo que hablábamos de la estación de servicio, ¿no? Un despacho de contadores, por ejemplo, su gasto principal va a ser probablemente la renta del lugar, computadoras, impresoras, evidentemente la nómina, ¿no? Pero ¿qué pasa si llegan con gastos de, pues no sé, de ropa de infantil, ¿no? De niños, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente no tendría nada que ver con el giro de negocio, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con el estrictamente indispensable, ¿no? Esto es como una profundización, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se debe poder probar que la operación tiene una conexión con la actividad económica de quien recibe el servicio o el bien adquirido, ¿ok? Una constructora, pues se va a poner a comprar material de construcción o se va a poner a comprar servicios relacionados con su actividad y seguramente lo va a cargar a cierta obra en específico y va a haber ciertos gastos que los va a tener que dividir entre todas las obras civiles que tenga activas, ¿no? Entonces, es importante saber que primero la empresa o la persona o el contribuyente que esté realizando el gasto debe realizar un gasto que tenga que ver con su actividad. ¿Y con quién? Y hacerlo con otro contribuyente que se dedique a eso. Entonces, yo les sugiero que además de los puntos anteriormente mencionados, le soliciten a sus clientes, sobre todo cuando sean personas morales, copia de su acta constitutiva y de su última acta de asamblea, donde se demuestre que el objeto social de la empresa es el que dicen y no es otro. O puede tener muchos, pero dice, bueno, ahorita solo nos estamos dedicando a esto, y se lo comuniqué al SAT en tales fechas y ahí está la constancia de situación fiscal. Pero existió un compromiso, existió
existió una intención de la persona que va a realizar el gasto de tener un comprobante de que hizo su trabajo de, bueno, yo fui a buscar a mi proveedor, vi que su domicilio existe, le pedí todo esto y aquí está su expediente. Mi operación con él es válida, ¿no? Con esta persona es válida. Bueno, ahora veamos por qué se pueden rechazar los gastos o las operaciones por el tema de razón de negocios. Como les dije hace rato, en 2020 se incorpora el artículo 5A al Código Fiscal de la Federación y dice que si una operación carece de razón de negocios y solo si se hizo para obtener un beneficio fiscal, se puede considerar que no tuvo efectos fiscales. Y esto aplica tanto a operaciones entre partes relacionadas como otro tipo de operaciones como donaciones, enajenaciones, fusiones, reestructuras, escisiones, todas las actividades, no solamente una transacción de compra-venta, bienes y servicios y me facturas, ¿no? Esto es mucho más profundo, ¿no? Bueno, entonces, si ya sabemos que es una operación con una relación de negocios, vamos a hablar cuál sería una operación sin razón de negocios. Esta sería una operación cuyo objetivo real no sea económico, sino simplemente fiscal. Puede ser que se pudo haber logrado el mismo resultado económico, pero con menos efectos fiscales. Aquí viene un tema muy delicado, porque aquí como abogados hemos estado litigando constantemente de decirle a la autoridad, oye, ya te estás excediendo. Esta forma de interpretar el artículo 5A está excedida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que pues uno como empresario siempre busca la mayor rentabilidad de su negocio, probablemente la autoridad me diga, bueno, ¿por qué? O sea, si nos vamos a la crudeza de lo que acabamos de comentar, pues sí, efectivamente, si tu empresa necesita un vehículo para prestar algún servicio, no sé, me imagino, por ejemplo, una empresa que vende agua embotellada en garrafones, pues puede utilizar y comprar cualquier camioneta, vehículo, coche, motocicleta para poder repartir su agua. Y en este caso nos está diciendo que puede ser que la autoridad nos lo rechace si a lo mejor compramos un vehículo que digamos, oye, nos va a servir para esto, pero a lo mejor también nos va a servir para X otras cosas. Nos diga la autoridad, no, es que mira, fíjate que cuando tú lo compraste había uno más barato porque tenía promoción, entonces pues por lo tanto para mí no es deducible. Entonces es algo muy delicado porque pues ya queda a criterio de la autoridad de decir, oye, ¿por qué te compraste una camioneta doble rodada de 3,5 toneladas si solo vendes 10 garrafones al día? Bueno, pues porque mi razón de negocio como empresario es que quiero vender más mañana, no nada más lo que vendo hoy. Pues si interpretamos esto así de cuadrado como está, te va a decir la autoridad, es que tú tuviste haber comprado una motocicleta donde solo le quepan 5 garrafones y con 2 vueltas la armas. Entonces, esto es bien delicado porque esto ya se mete con la estructura del negocio como tal. Entonces, nosotros como abogados lo hemos estado litigando muchísimo y la verdad es que sí lo hemos ganado porque hay ocasiones en que sí el auditor pues no tiene toda la experiencia y toda la expertise y se queda pues pues lo pudiste haber hecho más barato con el de enfrente o comprar un auto más económico, pero te fuiste a lo mejor a uno más caro y para mí entonces tiene más efectos fiscales y por lo tanto yo te rechazo la deducción. Esto es muy delicado y hay que tener pues un cierto criterio, ¿no? Pero el problema es ese. El problema es que la legislación fiscal, por definición, no debe prestarse a ciertos criterios o no debe prestarse a interpretaciones. Debe ser algo exacto, pero aquí ya nos lo están dejando abierto. Es decir, ¿a favor de quién? A favor de la autoridad. Entonces, cuando litigamos este tipo de asuntos, nos topamos con una asimetría fiscal donde la autoridad
tiene todas las de ganar en cuanto a, pues es que yo creo que lo pudiste haber hecho más barato, y el contribuyente va a decir, pues sí, pero es que tú no viste que yo quería vender 50 garrafones el año que entra y lo estaba logrando. No sé si me explico, es un debe ser una legislación para todos, no nada más a favor de la autoridad. Y si a eso le sumamos que el contribuyente ahora también tiene, pues ya por jurisprudencia, que demostrar toda la materialidad de sus operaciones, pues evidentemente es algo muy delicado. Es una carga que yo les recomiendo a todos nuestros podescuchas que no se la dejen solo al contador. El contador, por supuesto que tiene que revisarlo, pero tiene que haber una mano jurídica y tiene que haber una mano operativa del negocio. De nada nos va a servir que existan reportes, que existan entradas, que existan salidas, si a lo mejor el abogado no revisó que le hacía falta la credencial del lector del repartidor que siempre me trae los alimentos al comedor industrial. Ya nos pasó, fue un caso real de un cliente que el SAT le decía que los bienes que estaba adquiriendo con una empresa, que era alimentos, no existían, que eran simuladas. Porque, y el hecho era que pues nunca le pidió el INE a la persona que entregaba, o sea, su credencial de lector o cualquier identificación de la persona que materialmente entregaba la mercancía. Por supuesto que el cliente fue con su proveedor y le dijo, oye, ¿quién me ha estado entregando? Fulanito de tal, pues aquí está su credencial. Ah, bueno, pues ya se aclaró dentro de un juicio, pero nos tuvimos que ir a juicio y eran millones de pesos lo que estaba en juego. Entonces, aquí es donde entra la corresponsabilidad entre contribuyente y autoridad. Nuestra obligación es contar con toda la documentación de las operaciones relevantes. Yo sugiero que las más relevantes, por lo menos de su gasto, ¿no? Y bueno, existen ciertos ejemplos típicos donde pues desde muy lejos se nota que solamente se están haciendo por obtener un beneficio y no existe una razón de negocios. Por ejemplo, cuando solo se crea una empresa para facturar con precios excedidos ciertos bienes que ya se compraban. Si yo me dedico a fabricar sillas y a lo mejor sillas con ruedas y las ruedas de las sillas siempre se las compré a mi proveedor, no sé, de Monterrey y me las vendía a $1, ¿por qué ahora se las estoy comprando a uno de Ciudad de México que me queda probablemente más cerca y me las venden $5? Eso no tiene razón de negocios. A eso realmente se refiere la ley. Tendría una razón de negocio si yo dijera, bueno, es que se las compro porque son de mejor calidad, el de Monterrey ya no me entrega, ya no hay más proveedores en el país, si los compro de importación me sale más caro, debe existir una razón y un sustento legal y de negocios, por supuesto, de por qué me estoy cambiando de proveedor. Y eso es la parte que la autoridad no ve, solamente ve el precio. Ah, pues si tú te cambiaste de proveedor por uno más caro, debes estar simulando. No, espérate, las cosas suben. Y dos, pues las condiciones del mercado y las estrategias de las empresas cambian. Entonces, pues tengan mucho ojo cuando cambien de proveedores, verifiquen su razón de negocios. Entonces, los dueños, los directores que escuchan este podcast, que gracias a Dios son muchos, nos pueden decir, oye, voy a cambiar de proveedor, acérquense con su abogado, acérquense con su contador y pregúntenle, oye, ¿cómo puedo documentar que este cambio de proveedor obedece a una estrategia de mercado de mi empresa y no es una simulación de operaciones? No quiero inflar mi gasto, no, probablemente voy a pagar más por la rueda de la silla, en el ejemplo que poníamos, pero probablemente sea porque yo estoy mejorando mi silla y la estoy vendiendo también más cara. Entonces, eso lo tenemos que tener bien documentado, porque lo sabe el director, lo sabe la estrategia de mercado, lo sabe la empresa, pero no lo sabe la autoridad. Entonces, como no lo sabe la autoridad, pues hay que documentarlo. Así está la ley hoy, yo no la hago, y entonces hay que obedecerla, ¿no? Otro de los ejemplos típicos es que pues se le cambia el nombre a la empresa y se cambian a los empleados de una empresa a otra y listo, ¿no? O sea, lo que se hacía, no sé, hace 20 o 15 años, que dicen, oye, para evitar la antigüedad de los empleados,
los damos de baja con fecha 20 de diciembre, liquidamos, pagamos aguinaldos y el 1 de enero damos de alta nuevamente a todos con otra razón social. Pues, ¿qué creen? El IMSS, en este caso el Seguro Social, porque recuerden que no solo es el SAT de lo que estamos hablando, el Código Fiscal también deriva en leyes secundarias de la Ley del Seguro Social. Entonces, el IMSS también te dice, para mí estás simulando operaciones, es decir, simulando un despido masivo, simulando que no tienes empleados, con la intención única de evitarte cargas laborales. ¿Tiene que ver con lo fiscal? Sí. ¿Lo va a abordar el IMSS desde el tema fiscal? Por supuesto. ¿Le importa lo laboral? Pues claro que no. No le importa al IMSS si corriste o no a tus empleados, si los liquidaste como era o no. No le importa que le pagues las cuotas patronales completas. ¿Sale? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Las estrategias de hace 30 años ya no sirven. Si quieren hacer las cosas bien, si quieren que su empresa funcione, pues tenemos que tener conciencia mínima de lo que estamos haciendo, de lo que es hoy la ley, ¿no? Otro de los ejemplos típicos es que dicen, bueno, vamos a partir en dos la empresa para bajar los ingresos y y pues bueno, facturas una cosa acá y otra cosa acá. Se vale sí, siempre y cuando existe una razón de negocios. Ejemplo, mi empresa va creciendo y yo me dedico a lo mejor a la transformación del acero. Primero solamente lo compraba y lo transformaba en lingotes. No sé si se lingotes o no. El que se dedica a la siderurgia me avisa. Si estoy mal, nos corrige, por favor. Y después se da cuenta que también hay un negocio secundario de hacer, no sé, varillas. Entonces empieza a hacer el negocio de comprar el metal, fundirlo, crear lingotes y posteriormente hacer varillas. Si el negocio crece lo suficiente, dice, bueno, vamos a especializarnos en la transformación del metal y después en la creación de varillas, que ya es una empresa especializada en un producto específico. Se vale, claro, pero debe haber una razón de negocio atrás. No nada más es de, pues bueno, es para que no tengamos tantos ingresos o no. O sea, debe existir una razón de negocios genuina. Repito, no hablamos de que no se vale. Claro que se vale. Se vale tener estrategias de negocio, se vale tener estrategias fiscales, claro que sí. Pero también se vale que conozcamos la ley a fondo, ¿vale? Bueno, ya para este año 2025, la inteligencia artificial ya empieza a detectar estructuras fiscales pues, artificiales, ¿no? Y se han emitido criterios incluso internos que ya se han comunicado para cuestionar cualquier operación que parezca tener como fin principal sola y únicamente la deducción y el acreditamiento de ciertos gastos, ¿no? Y pues bueno, como resumen de esta parte de la razón de negocios es que aunque tengas todos los documentos, si las operaciones no tienen lógica económica, la autoridad puede desecharlas y fincarte un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque te estás deduciendo el gasto y te estás acreditando IVA, pues improcedente, ¿no? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues bueno, te rechazan deducciones, te rechazan el acreditamiento del IVA, te determinan presuntos ingresos si es que no presentaste ingresos por ciertos depósitos, te cancelan sellos digitales, te meten en la lista negra como empresa como EFO o como EDO. Incluso en casos más graves, inician procedimientos penales por delitos fiscales o sus equiparables, ¿no? 108, 109, 110 de Código Fiscal. Bueno, cuál es la defensa? ¿Cuál es la defensa fiscal que se puede, o cuál es la defensa fiscal que es la idónea en contra de los actos de autoridad que vayan dirigidos en contra del cuestionamiento de la materialidad de las operaciones o de la razón de negocios? Primero necesitamos, yo lo que siempre les sugiero es, normalmente esto llega a través del buzón tributario, nos llega un buzón tributario y me dice, oye, de las operaciones que tuviste con fulano de tal, por favor, mándame tu materialidad. Atiéndanlo, lo pueden parar desde ahí, o sea, su contador
Ustedes mismos como contribuyentes deberían tener pues acceso a su buzón todo el tiempo, ¿no? Y en cuanto llegue un mensaje de buzón tributario, atenderlo inmediatamente. No tengan miedo, no pasa nada. Al contrario, es mejor atenderlo y afrontar las cosas que huir de ello, ¿no? Ok, bueno. Primero es tratar de contestarle a la autoridad con lo que se tiene y explicarle la razón de negocios de por qué se hizo o no se hizo cierto gasto, o por qué se hizo con cierto contribuyente o no se hizo con otro. Y si derivado de ese procedimiento, digamos, amigable, lo vamos a poner entre comillas, porque pues normalmente te dicen que si no contestas te bloquean sellos y es real, pues te pueden fincar un crédito fiscal. Ya si te lo fincan, pues bueno, tenés varios recursos, como el recurso de revocación, juicio federal de contencioso administrativo. Y bueno, posteriormente, si no se llega a nada ahí, podemos ir a juicio de amparo directo. Y pues bueno, yo les sugiero que cuando o cuando ustedes tengan algún tema específico ya de cuestionamientos por algún proveedor o por algún gasto en específico, planteen una defensa fiscal adecuada con tiempo. No digan, pues llegó ahí un documento del buzón, que lo atiende el contador. Sí, el contador lo tiene que atender o el abogado o la persona que ustedes designen para ello está bien, pero recuerden que en temas fiscales no existe la gestión de negocios. Es decir, pues puede ser que el contador tenga acceso a mi buzón tributario porque yo le di las llaves, pero el responsable soy yo. El responsable de si se presenta o no la declaración anual soy yo. El responsable de que esos sellos digitales se utilicen de una manera adecuada soy yo, no el contador. El contador podrá hacerme fraude a mí, pero no a la autoridad con mis sellos. Los puede hacer con sus sellos, no con los míos. ¿Ok? Entonces tengan eso bien en cuenta. No pueden llegar y decirle al SAT, es que el contador no presentó la declaración, es que el contador no... o sea, lo primero que te dice el SAT es, pues lo siento mucho, el responsable eres tú, ¿no? Entonces, no basta, recordemos, vamos a recordar ciertos puntos específicos ya para terminar nuestro capítulo, como no basta tener nuestra factura de la operación realizada, hay que documentar cada paso de lo que se llevó a cabo, ¿no? Debe haber una alineación entre el área contable, legal y operativa, que es lo que decía, que siempre la materialidad de la operación tiene que intervenir por lo menos estas tres partes. Identifiquemos las operaciones de riesgos, pagos a terceros, servicios profesionales, outsourcing. No está prohibido el outsourcing. Yo les sigo diciendo a mis clientes, por favor, no le tengan miedo al outsourcing. Si lo necesita tu empresa, contrátalo, pero contrátalo con una empresa que realmente lo esté haciendo bien. Nosotros tenemos nuestras oficinas principales en la ciudad de Puebla y hay muchas empresas que trabajan para las armadoras Volkswagen y Audi y ellos maquilan piezas, pero contratan servicios periféricos que le llaman, ¿no? Por ejemplo, el servicio de comedor industrial, que es lo que nosotros hemos visto con algunos de nuestros clientes. Pues ese es un servicio de outsourcing porque el personal de nuestro cliente, que es el comedor industrial, va y se presenta a la planta de la fábrica de autopartes para llevar el alimento, para cocinarlo y entregárselo en el plato al trabajador con el nutriente que necesita, en el horario que necesita, con la cantidad de calorías que necesita y en el momento específico que se necesita. Por supuesto que eso tiene un valor que el cliente está pagando. Pero pues, si el cliente se dedica a las autopartes, no sabe nada de comida. Por eso contrata una empresa especializada en comedor industrial que le va a asegurar que su personal esté bien alimentado en el momento que va a llevar a cabo su trabajo. Entonces, yo les digo a mis clientes, cuestiónate bien, o sea, si necesitas el servicio de outsourcing, hazlo, pero busca tu abogado, busca tu contador, busca tu asesor, que te digan si la persona o la empresa a la que vas a contratar para la prestación de este servicio es la adecuada. Te va a dar todas las credenciales que le pides, como ya platicamos los documentos que necesitamos, ¿no? Pero es nuevamente su expediente, su constancia de situación fiscal, su acta constitutiva, la firma de un contrato de prestación de servicios,
En este caso sería muy importante contar con su REPSE y que cada 4 meses te esté mostrando que por lo menos presentó su declaración de REPSE, ¿no? Ante el IMSS, ante el Infonavit, Secretaría del Trabajo, para que sepamos que nuestro cliente está cumpliendo con sus obligaciones no solo fiscales, sino también con aquellas que son parafiscales o sociales, ¿no? Debemos evaluar si las operaciones que estamos realizando dentro de nuestra empresa van a tener una razón de negocios económica real. En otros capítulos hemos platicado también de algunas jurisprudencias que engordan este tema. ¿De qué trata? ¿De qué va? La autoridad también te dice, bueno, es que es muy difícil saber si un gasto es estrictamente indispensable o no, porque con eso tiene que ver este tema de la razón de negocios también. Te dice, bueno, si a futuro se pretende realizar si con este gasto a futuro se pretende o la intención con la que se realiza el gasto es que se tenga un ingreso a futuro, entonces sí es un gasto que encuadra dentro del supuesto razón de negocio. Si tienen duda, esa es la receta mágica. Si tenemos duda de que, oye, este gasto lo metemos a la empresa o no, pues sin ninguna, si te dicen, oye, si llegara un auditor y te dijera, oye, ¿por qué hiciste esta compra? Ah, bueno, la intención es que yo hiciera sentir más cómodo a mi cliente a futuro para que me compre más a futuro o retener a mi cliente. Ah, bueno, la intención es de negocio 100%. La intención es que a futuro te siga comprando tus servicios o te siga comprando tus bienes, ¿no? Entonces, si es un poco subjetivo, es el punto que tenemos como contribuyentes a favor, porque es un tanto subjetivo este tema, pero no basta eso. Hay que sustentarlo con los documentos que ya platicamos. Bueno, debemos mantener estos expedientes a la vista y revisar las operaciones con partes relacionadas, que nuevamente lo reitero, es si se valen las operaciones con partes relacionadas, solamente es verificar que existan una razón de negocios y que se cumplan con todas las obligaciones fiscales y en específico con las partes relacionadas, pues el estudio de precios de transferencia. Hoy más que nunca, la fiscalización se centra no solo en los números, sino más en los hechos. La factura es apenas un indicio, un principio, y para hoy 2025, la verdadera defensa fiscal se construye desde el momento en que se realiza el gasto, ya no en el momento que estamos en el juicio, es decir, con evidencia, sustancia, propósito, porque quien no pueda demostrar que su operación fue real será tratado, fiscalmente hablando, como si nunca hubiera existido. Es decir, eres un mentiroso fiscal. Y en este escenario, la ley ya no te va a proteger, te va a sancionar créditos fiscales y demás que ya platicamos. Pues hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Nuestro capítulo de hoy está bastante complicado entender algunos puntos. Por favor, si necesitan que les expliquemos más a detalle algún punto, escríbanos a nuestro correo contacto @esancia.com. Comenten, ya sea en Spotify o en YouTube, por favor, todos los comentarios que llegan, o al menos en su mayoría tratamos de darles la respuesta que requiere, ¿no? Sugieran temas y con mucho gusto los vamos desarrollando en los próximos capítulos. Pues bueno, pues muchas gracias. También agradecemos al equipo de Dimensión 8 por su disposición y su tiempo en la producción de este capítulo y hasta la próxima. Hasta luego.